estoy leyendo lo que ha dicho Alfonso Guerra. La verdad es que bastante interesante. Bastante interesante su visión. Ya sabéis que Alfonso Guerra, pues, un histórico del PSOE. Bueno, ha hecho unas declaraciones que no van a sentar nada bien en Moncloa, no van a sentar nada bien a Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque Sánchez sabe perfectamente que si pierde, lo dice él, lo dice el propio Alfonso Guerra, si Sánchez pierde el control del PSOE, lo pierde todo. Es por ello que ha convocado elecciones generales prácticamente sin haber consultado a nadie, simplemente para arrastrar sin rechistar a los descontentos. ¿eh? Bueno, Alfonso Guerra pone un dato curioso, ¿no? El concreto os podéis ir. Yo he repasado esta noticia del de esdiario.com, ¿no? Y la noticia se llama Alfonso Guerra, pone nombre y apellido al lastre del PSOE. No gustará en Moncloa. Y concretamente pues se refiere al encuentro, al abrazo que se dieron en su momento Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que refrendó de alguna forma pues esa alianza entre el PSOE y Podemos. Bueno, durante la transición es cierto que se ideó una especie de PSOE liberal, una especie de PSOE pues más cercano al socialismo liberal o democrático que pululaba por Alemania o por Francia. Sin embargo, ese abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pues puso la dirección hacia otro lugar del PSOE. ¿Y qué dirección puso? Bueno, pues la dirección dejó, digamos, el liberalismo europeo para poner dirección a las dictaduras chavistas, bolivarianas, castristas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se selló, pero eso venía de antes. En algo no estoy de acuerdo del todo con Alfonso Guerra, porque lo que Pedro Sánchez hizo pactando con Podemos, que fue el giro brutal del PSOE, venía ya de antes, porque Zapatero ya lo intentó. Ya lo intentó. Lo que pasa es que Zapatero se tuvo que ir sin haber completado su obra, digámoslo así, pero ese giro del PSOE liberal al PSOE del castrismo, ahí del marxismo más puro, ya fue Zapatero el que lo hizo de alguna forma. Y fijaos, ¿qué es lo que dice Alfonso Guerra exactamente? Bueno, se refiere a la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando se abrazaron los dos, y sus palabras textuales han sido: ese día se firmaba el acta de defunción política de miles de responsables políticos socialistas, y que supuso un cambio brutal en la tradición del pensamiento del socialismo, ya que, según opina Alfonso Guerra, el PSOE pues abandonó la idea política liberal durante que 140 años la había marcado, cosa que no estoy de acuerdo, por una alianza de radicales populistas, independentistas y herederos del terrorismo, del terror. Efectivamente, pero es que, vamos a ver, el PSOE, la única etapa que ha tenido moderada en su historia ha sido la etapa, digámoslo así, de la transición y de Felipe González, que si ahondamos un poco, pues no fue tan moderada, porque realmente promocionó el terrorismo de Estado, mandó prácticamente a la Seguridad Social a la bancarrota, dejó 3 millones de parados, quiere decir, fue un desastre. Eso ha sido lo más moderado del PSOE, porque es que si nos remontamos antes de la Guerra Civil, a la Segunda República, pues vemos un PSOE con claros tintes marxistas. ¿Vale? Tan marxistas que los escoltas del propio presidente del gobierno sacaron al jefe de la oposición y le pegaron un tiro en la cabeza. Ese era el PSOE. Después de la Guerra Civil el PSOE desapareció por completo, porque tiene 140 años de historia, pero durante el franquismo desapareció, quiere decir, el PSOE no fue un héroe, ningún héroe que luchó contra Franco, porque estuvieron desaparecidos, y volvió de la mano de Felipe González, ya lo sabéis, la propia CIA le dio un pasaporte para que se reuniera en Suresnes, quería un PSOE, una izquierda española al estilo Willy Brandt, en fin, al estilo europeo,
y bueno, en principio parece que colaba, pero el PSOE pues volvió, la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y el PSOE pues volvió por sus fueros y está donde estaba, donde ha estado siempre. O sea, el PSOE jamás, y lo digo ahora y lo repito, jamás ha sido un partido democrático. Su objetivo siempre ha sido la República Socialista y no una república, ya te digo, al estilo de Alemania, de Francia o de los Estados Unidos, ni muchísimo menos, sino al estilo de Cuba, Venezuela y al castrismo puro y el marxismo puro y duro. Ese ha sido el PSOE. Lo único que durante la época de Felipe González se travestió, se disfrazó, pues porque le convenía, pues porque acabábamos de dejar el franquismo, pero una vez que ya soltó lastre y ya se afianzó en el poder y en el sistema, digamos, del régimen del 78, pues ahora está mostrando su verdadera cara. Lo que siempre, Alfonso Guerra, lo que siempre ha sido el Partido Socialista, un partido liberticida, antidemocrático, y que su único objetivo es el poder por el poder y la República Socialista para perpetuarse en el poder, no es porque piense que la República Socialista sea lo mejor, es lo mejor para perpetuarse en el poder, nada más. No le interesa otra cosa. Y para conseguir ese objetivo, no tiene ningún tipo de escrúpulo. Y cuando digo ningún tipo de escrúpulo, es ninguno. Ninguno. No tienen barrera ética de nada. Absolutamente de nada. Ese es el PSOE. Alfonso Guerra. De todas maneras, sí es cierto que un histórico como Alfonso Guerra pues no le va a sentar nada bien a Pedro Sánchez que haya dicho estas palabras. Porque al fin y al cabo es uno de los varones que son escuchados dentro de las filas del partido. Pero como yo siempre digo, no os preocupéis por nada, porque al final la verdad sabéis que nos hace libre. Gracias y hasta la próxima.